Estamos ahora con el ex ministro del Ambiente, Antonio Brac, la primera autoridad ecológica del Perú, como siempre hemos dicho. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, un placer. Bueno, comencemos con el tema de Madre de Dios, que ha vuelto a ponerse en agenda. Usted desató una verdadera guerra importantísima, ¿no? Por la formalización, el famoso decreto 012, el ordenamiento de la minería aurífera, la zonificación, en fin, la destrucción de las dragas. Y ahora resulta que hay una suerte de nueva oleada de mineros informales que ha llegado a kilómetro, me parece, no ya no recuerdo, 103, 106. 103, 117, toda la carretera de La Pampa. Y además se ha señalado que hay un congresista que por lo demás está en la Comisión de Energía y Minas y no ha salido de esa comisión pese a su conflicto de intereses, el señor Amado Romero, que recibe, en fin, un alquiler de parte de los mineros estos informales, tiene una concesión al parecer. En fin, ¿cómo se puede haber producido esta...? Bueno, el plan de Madre de Dios, que trabajamos 9 meses haciendo todo el catastro en el departamento para saber quiénes tienen las concesiones, si tienen declaración ambiental o no, total de 3.000 y pico, 16 tenían su declaración ambiental, una evasión de impuestos pero monstruosa. Entonces tenía varios puntos. Primero, no a las dragas. Segundo, la zona de exclusión minera, en 400.000 hectáreas más o menos se puede seguir haciendo esa minería para irla mejorando, pero que no entren a otros sitios. Y después el apoyo al gobierno regional de Madre de Dios, porque son ellos los que tienen que trabajar. Pusimos ahí una oficina con personal para ir al campo y comenzar a trabajar eso y todo lo demás. Lo que pasa es que hasta febrero del próximo año está vigente el decreto de urgencia, el 012 prolongado por el 028. Entonces se abrió una esperanza por parte de ciertos dirigentes de ellos, de que ¿quiénes son ellos? De los mineros de Madre de Dios, de que se va a anular, porque ellos piden anular el decreto de urgencia. Entonces anular el decreto de urgencia significa que las dragas vuelven, que la minería se puede hacer en cualquier sitio de Madre de Dios, invasión de áreas protegidas y todo, eso sería el desastre. Entonces aquí la decisión tiene que ser ya con el nuevo gobierno. El plan es para 5 años. Yo hice poner en el presupuesto del próximo año, porque lo comenzamos a preparar en julio, 4 millones de soles para Madre de Dios, para ayudar. Energía y Minas también tiene que apoyar, porque son varios sectores los que entran allí. ¿Habrá sido incorporado ese pedido en el presupuesto? No sé, no he visto el presupuesto, lo veremos. Pero entonces se ha abierto esa rendija, digamos, la esperanza entonces, de que se va a derogar eso y por eso se han metido. Se han metido. Segundo, hay una orden de ellos, o sea, de los dirigencias, invadan, que al final los tienen que aceptar. Entonces, en La Pampa, donde está la Reserva Nacional de Tampopata y la zona de amortiguamiento de que está prohibido ahí la minería, se han metido ahora más de 20.000 ya. Claro, de repente sienten que con el nuevo gobierno pueden tener alguna clase de amparo, como por ejemplo el caso de este congresista de Gana Perú, ¿no es cierto? Lo cual sería, digamos, y la reacción del ministro Giesecke ha sido decir algo así como, bueno, esto es un asunto, esto se resuelve con mayor presencia del Estado. Pero mayor presencia del Estado está bien, pero eso es una cosa de mediano plazo. Mientras tanto hay que hacer algo, ¿no? Bueno, se necesita fortalecer, por eso el Ministerio del Ambiente comenzó a apoyar a la región Madre de Dios para fortalecer al gobierno regional. La Dirección General de Minería de Madre de Dios, que tiene que ver esto, claro, tiene 4 personas. Sí, pues. Entonces, apoyar con abogados, personal técnico, personal de campo. ¿Ustedes les pusieron esa Hemos puesto una oficina de apoyo allá en Puerto Maldonado del Ministerio del Ambiente ya desde el año pasado, a principios del año pasado. Pero eso tiene que fortalecerse. Segundo, tenemos que entender que la SUNAT tiene que poner una oficina fuerte en Puerto Maldonado. Tiene una pequeña oficina que depende de Cusco. Allí se están evadiendo, claro, centenares de millones de soles de impuestos. La región Madre de Dios, he vuelto a hacer los cálculos con unos precios que están dando acá, podría recibir al año más de 100 millones de soles de canon minero. ¿Sabe cuánto recibe? 42.000 soles.
Entonces allí hay una evasión de impuestos. Entonces allí tiene que entrar la SUNAT, tiene que entrar Osinergmin para el tráfico de combustibles para todos estos campamentos ilegales que hay, grifos ilegales, etcétera. Tiene que entrar Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, la región, Ministerio de Trabajo porque hay esclavitud y explotación, Ministerio de la Mujer porque allí hay trata de menores, etcétera. Allí tienen que trabajar 8 sectores juntos. Sí, pues, y no. Eso hay que trabajarlo. Nuestro plan era 5 años para comenzar a tener un resultados bien manifiestos. Bueno, porque se requiere, son varias batallas que necesitan casi comandos organizados para, digamos, planificación y acción integral, ¿no? Está el tema cocalero, que es parecido a ¿no? Claro. Quizás hasta más grave. Hablando de la Amazonía, en este momento en la Amazonía hay 3 problemas que yo llamo mafiosos. La minería informal en Madre de Dios, la tala ilegal de madera, en Mazuco, en todas partes, en Madre de Dios y en Pucallpa, etcétera, hay un tráfico de madera que se blanquea en las guías. Y tercero, lo del narcotráfico. Son 3 problemas: coca, narcotráfico, etcétera. Entonces, esto tiene que tener estrategias, etcétera, y comenzar a actuar, pero... claro, y dar señales claras, ¿no? No se puede dar la señal de que en realidad vamos a ver si erradicamos o no erradicamos. Pero la señal tiene que ser clarísima. Si en Madre de Dios doy la esperanza de que vamos a derogar un decreto de urgencia, claro, y van a poder entrar a cualquier sitio, la gente viene, ya, vamos nomás. Con el precio del oro, imagínense. Con el precio del oro, el año 2000 a $300 la onza, ahora 1900, es terrible. Un gramo de oro, $65. Si alguien va a Madre de Dios y saca un gramo de oro al día, $65 es una fortuna para un pobre. Sí, pues. Hay que pensar, es un problema social que hay que manejarlo bien. Ahora, debería plantearse quizá una estrategia también, en el caso de la Amazonía, de alianza con empresas formales, ¿no? Con concesionarias forestales formales, con empresas de explotación de hidrocarburos formales, que sirvan para contener la informalidad, ¿no? Claro, el problema es que las empresas grandes están satanizadas, más bien, es al revés, ¿no? El baguazo fue un poco la consecuencia de eso. También hay que analizar bien esto de las empresas grandes. ¿Por qué se sataniza las empresas grandes? ¿O no se quiere en una zona de que haya una empresa formal grande, como sucedió en Tambo Grande, o ahora con Santa Ana o en Puno? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se quiere mayor presencia, porque ahí va a haber mejor carretera, va a haber más control, y ahí pasan las culebras en Puno del contrabando. Sí, entonces, pues, eso de satanizar tiene sus backgrounds muy, muy claros y manifiestos también. Claro, ¿no? Es que precisamente la organización ilegal que claro, no quiere... Y en Madre de Dios, por ejemplo, la cuestión forestal, hay empresas legales de concesionarios, Maderacre, por ejemplo, que tiene certificación internacional de buen manejo del bosque, que está trabajando con Scotiabank para que Scotiabank descargue sus emisiones de CO2, su huella de carbono, con la empresa Maderacre, que son ejemplo mundial en este momento, pero también hay la informalidad total, ¿no es cierto? Tenemos que ver, eso es lo que hay que fomentar. El otro tema que hay en esto de la minería informal es que en Madre de Dios hay 5 comunidades nativas, Cotzimba, etcétera, que están sacando oro, están destruyendo todos sus ríos, sus bosques, todo. ¿Las propias comunidades nativas? Sí, las comunidades nativas. Cotzimba es un problema gravísimo, que está limítrofe con el parque Baguaja-Sonene, donde han entrado en sociedad con coreanos y maquinaria pesada, que eso no tiene nada que ver con minería artesanal o pequeña. Ahí hay cargadores 26 Unimog, etcétera. Entonces, allí... Eso tiene que comenzar también a supervisarse. Yo pienso que tiene que trabajar junto la región con el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Energía y Minas tiene que ponerse fuerte también, ¿no? Ahora, el Ministerio de Energía y Minas pues ha dado muchas de esas concesiones, ¿no? Sin pensar en los problemas ambientales. Es que la concesión, yo puedo tener una cuadrícula minera, o petrolera, o lote, eso no implica que yo pueda explotar. Yo tengo que hacer mi estudio de impacto ambiental y tener la licencia de exploración. Pero estos no tienen estudio. Nada, ellos presentaban, porque ahora no se puede, su expediente en la Oficina Regional de Minería en Puerto Maldonado, le ponían el sello en trámite de que se había recibido, con eso ellos operaban. Sí, pues. Entonces hay que revisar a todititos, empezando por quien sea, ¿no?
Ahora, las funciones de fiscalización minera, de fiscalización ambiental minera, han ido pasando al Ministerio del Ambiente, Ya están a la UEFA. al OEFA, que es un organismo autónomo dentro del sector ambiente. Ya minería ha pasado, hidrocarburos ha pasado, electricidad también ha pasado, todo lo que era energía y minas. Sí. Y está en trámite que pase lo del Ministerio de la Producción, lo que es las industrias pesqueras, todo eso, pero no sé en qué ha quedado, o sea... Pero el Ministerio alguna vez usted se quejó de que no tenía suficientes recursos, la UEFA, Claro, para el eso, UEFA, es decir, el Estado no puede realmente fiscalizar. los primeros 2 años, la lucha fue, se inicia el Ministerio del Ambiente en mayo del 2008. Tuve que solicitar 5 millones de soles para empezar a trabajar. Sí, pues. Entonces, y de ahí fuimos mejorando, o sea, este año solo el Ministerio del Ambiente tiene como 65 millones, algo así, más el sector ambiente como 240 millones. OEFA tenía 0. Entonces yo, a pesar de la poca plata que teníamos en el ministerio, el primer año le pasé 4 millones de soles para que comenzara a organizarse, porque era urgente, estaba creado por ley, etcétera. Y todo, entonces este año ya tenía 27 millones, más lo que tiene que pasarle Ocinermin, que tenía la supervisión de esto, la fiscalización, y esos fondos que recaudan ellos tienen que pasárselo a la OEFA. Pero esto va tan lento, es bien difícil. Además, en el Perú hay un cierto espíritu que no nos gusta que nos fiscalicen, ¿no? Sí, pues obviamente, claro, y la costumbre. Sí. Pero entonces los recursos definitivamente no alcanzan. Bueno, para el próximo año habría que a la OEFA duplicarle sus recursos, darle 50, 60 millones, ¿no? Ahora, hay organismos reguladores que viven de una, digamos, cuota que le cobran. Ese es el punto. Yo propuse una discusión, un proyecto de ley que se discutió en el Consejo de Ministros anterior, del gobierno anterior, de que así como reciben Ocinermin, etcétera, fondos fijos, entonces que también todo lo que sea de empresas de los sectores que tienen que fiscalizarse, una vez que hacen su balance de ganancias, antes de pagar el impuesto a la SUNAT respectivo, que el 0,1% o algo así de eso vaya al fondo de OEFA para la fiscalización. Claro, eso le daría una seguridad y eso habíamos calculado que solo en energía y minas eran como 50 millones de soles al año. Yeah. Pero no fue aceptado, pero hay que seguirlo proponiendo para ver si es posible, ¿no? Claro. Ahora, estábamos hablando de las empresas formales como un instrumento de contención de la destrucción ecológica. En el caso de la minería, la minería en el Perú tiene una historia negra, pues, de destrucción ecológica, ¿no? Pero en los últimos 20 años, digamos, es otra minería, mucho más limpia, e incluso en algunas ocasiones está generando no pasivos, sino activos ambientales, ¿no es cierto? Está generando lagunas que después está aumentando el agua, ¿no? Entonces, uno puede pensar en una minería que mejore el ambiente, que mejore, que foreste, en fin, no sé. Eso es justo lo que discutíamos ahora en la mesa del agua, donde había al menos 600 personas ahí. Entre diversos especialistas. Hoy día las empresas mineras pueden contribuir a aumentar el agua en las cuencas altas, almacenando el agua de lluvia que se pierde en el mar, especialmente en la costa, que nadie almacena. Ica tiene deficiencia de agua y el río Pisco bota agua al mar, increíble. ¿Por qué no la almacenan en la época de verano? El ejemplo del reservorio San José de Yanacocha y el Rejo, en el río Rejo también, etcétera. Son ejemplos, se puede hacer. Segundo, ese reservorio San José ha aumentado la disponibilidad de agua para toda la cuenca de Cajamar, del Cajamarquino, claro. Segundo, las mineras tienen que depositar el fondo para el cierre de minas, porque ya no puede haber pasivos ambientales, claro. Ahora tienen que cerrar la mina como debe ser. Entonces, de ese fondo del cierre de minas se puede usar, hay una autorización, el 4% para programas de reforestación. Entonces, en esas cuencas colectoras necesitamos bosques, porque el bosque va a permitir mayor sostenibilidad del agua y producir más agua, porque la almacena y no escurre todo. Todo eso se puede hacer, pero eso también implica, hay empresas que están comenzando a hacerlo. Por ejemplo, hay empresas, y ahora yo di el ejemplo también en la discusión, de que hay empresas que yo he evaluado
que usan 32 millones de galones de diésel en sus operaciones de mina, otra 18. ¿Cuánto de CO2 a la atmósfera es eso? Entonces ellos pueden trabajar, ser neutrales en carbono, porque están sembrando bosques y eso va a recapturar el CO2 que ellos están emitiendo. Entonces, pero esos son procesos que ya están entrando. Hace 15 años hablar en el Perú de responsabilidad social o ambiental en las empresas, te miraban raro y decían eres comunista, ¿no? Hoy día ya es normal, pues vendrán esas cosas poco a poco. Porque la famosa forestación de todas las cuencas de la costa peruana es una tragedia. De lo que oigo hablar hace 50 años y hasta ahora no se hace absolutamente nada. Sí, claro, se ha hecho por se han hecho varias cosas, sí, ¿no? Pero muy lento. Muy lento. Bien, Antonio Brac, muchas gracias, que ha sido un placer conversar contigo. Y que sigan los éxitos. No, también. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con una interesante entrevista.